Seguimos en el desarrollo de este importante evento con la participación de la doctora Paola Andrea Obando Ávila. Ella es la subdirectora para el impulso de la formalización tributaria. Vamos a escuchar desde su experiencia la ampliación del régimen simple de tributación y el alcance sobre la economía naranja, un tema novedoso para la gran mayoría de nosotros. Bienvenida, doctora Obando Ávila, y el auditorio suyo. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad que nos brindan para poder dar a conocer el régimen simple de tributación como un mecanismo de formalización tributaria. Sea lo primero indicar que esta subdirección se creó con la nueva estructura que tiene nuestra entidad, con la finalidad de poder empezar a cortar esas brechas que tenemos de informalidad en nuestro país. Y es aquí donde juega un papel muy importante la profesión que desempeñan nuestros contadores, porque son quienes asesoran a nuestros empresarios y emprendedores cuando están con esa idea de negocio que quieren llevar a cabo y materializar. Y es aquí donde voy a dar paso a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación. El tema que nos compete hoy van a ser dos específicamente, los dos temas. Uno tiene que ver con el régimen simple de tributación y otro tiene que ver con economía naranja. Respecto del régimen simple de tributación, es importante señalar que es un mecanismo de formalización y es por ello que la presentación que yo voy a hacer el día de hoy de golpe no va a traer específicamente, como hemos visto en las demás presentaciones o exposiciones de mis compañeros y de mis colegas, la norma que se está en este momento trayendo respecto a la ley de inversión social, sino es todo un recuento de lo que es el régimen simple de tributación y cómo se aplican estas novedades de la ley de inversión social para ser aplicadas dentro del régimen simple de tributación. Y es así que entonces yo quiero avanzar partiendo de la idea de las dimensiones de la formalización empresarial. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre formalización, que existe mucha informalidad en nuestro país, pero ¿en qué consiste formalizarse en nuestro país? Entonces pensemos en que Juan tiene una idea de negocio y él está pensando qué debe hacer para poderla materializar, para poderla desarrollar, llevar a cabo y poder de esta manera empezar a hacer esa comercialización de bienes o servicios. Y es allí que entonces empezamos con las diferentes dimensiones que tiene la formalización empresarial, con la primera de ellas que es la de entrada, donde tenemos aquí un papel fundamental que cumple el registro único tributario, donde se va a hacer esa primera inscripción en él por parte de nuestro empresario y en el registro mercantil, dado el caso que lo requiera, si aquella actividad que desarrolla y de acuerdo a sus obligaciones lo requiere. Pero adicional a ello tenemos una segunda dimensión de formalización empresarial y tiene que ver con el insumo o factores de producción. Aquí es muy importante tener en cuenta que en nuestro país la mayoría de empresarios o emprendedores cuentan con RUT. Sin embargo, el resto de esta cadena de valor que corresponde a esa ruta de formalidad queda cortada porque no proceden a seguir con cada uno de estos pasos. Y es por eso que el régimen simple quiso traer un beneficio en cada una de estas dimensiones para que de esta manera se pueda impulsar la formalización. Y es así que dentro de esta dimensión encontramos lo que corresponde a la contratación de personal, así como también se va a encontrar todo lo que corresponde a la compra de maquinaria o adquisición de maquinarias y equipos para poder hacer el desarrollo de mi actividad económica. Aquí se contempla lo que corresponde a contratación de personal y nos vamos a concentrar en este punto en específico. Pero también hay una tercera dimensión y es donde ya pasamos a abrir las puertas de nuestro negocio para empezar a comercializar nuestros bienes y servicios. Y aquí el análisis que se debe hacer es todos aquellos requisitos que requiere nuestro empresario o nuestro emprendedor cumplir para poder empezar su actividad conforme a lo que establece nuestra normativa o nuestro ordenamiento jurídico. Y es aquí donde también el régimen simple de tributación, con la finalidad de que se pueda generar una mayor comercialización y unos beneficios para quienes están desarrollando sus actividades, genera también un beneficio particular, valga la redundancia, para estos empresarios y emprendedores. Y finalmente tenemos un
una cuarta dimensión, perdón, que corresponde a la formalidad tributaria. En esta no es otra cosa que cumplir con esa obligación sustancial de pagar impuestos. Como sabemos, nuestros empresarios y nuestros emprendedores tienen no solamente unas obligaciones de carácter formal, sino también de carácter sustancial. Estas obligaciones de carácter sustancial son las que vamos a tener aquí contempladas, que va a ser el pago de impuestos. Ahora bien, cuando él está viendo esta ruta de formalización, vamos a hablar todo el tiempo de Juan. Juan va a pensar cuáles son los impuestos que debo pagar, con dónde los debo pagar, cuánto debo pagar, en qué momento será que debo pagarlos y cómo debo pagarlos. Y es así que entonces empieza a escuchar a sus demás compañeros que también tienen sus ideas de negocio y las han empezado a materializar, y allí encuentra que esa idea que él tiene contemplada para llevar a cabo requiere el cumplir con unos pagos o unas obligaciones tributarias, entre las que se encuentran renta, IVA, ganancia ocasional de golpe, una industria de comercio de acuerdo al territorio donde se encuentra ejecutando su actividad, avisos y tableros sobre tasa bomberil, el impuesto al consumo, pero también puede tener otro tipo de impuestos a cargo. Pensemos en que el establecimiento es propio, entonces tendrá también el impuesto predial, y entonces empieza a crecerse esa bolsa de impuestos o de obligaciones tributarias que tiene nuestro empresario, y dice, hombre, sí me convendrá el formalizarme y el poder acudir a la DIAN y decir, oiga, mi actividad económica es esta, mis ingresos son estos, para cumplir con mis obligaciones tributarias. Y es allí entonces donde, buscando una facilidad para nuestros empresarios, se creó el régimen simple de tributación. Pensémoslo desde el punto de vista de la formalización, como un beneficio que tienen nuestros empresarios para poder empezar a cumplir con diferentes obligaciones tributarias. No solamente es el cumplimiento de la obligación, sino su facilidad para poder lograr ese cumplimiento. Y es así entonces que vamos a entrar a abordar qué es el régimen simple de tributación. Y aquí paso a paso vamos a ir viendo cómo esos conceptos que trae la Ley de Inversión Social, que como su nombre lo indica, quiere invertir socialmente para poder apalancar las dificultades que hemos tenido y sacarlas adelante en este tiempo de pandemia. Es allí donde el régimen simple de tributación es uno de los mecanismos para la reactivación económica de nuestro país. Y quiero que ustedes, estimados contadores, lo vean de esta manera, porque el régimen simple de tributación, si bien es un régimen que trae particularidades en su liquidación, es un régimen que está permitiendo que muchos empresarios le apuesten a la formalización, le apuesten a la reactivación económica de nuestro país e impulsen otros beneficios que requerimos, como el empleo y demás, dentro de nuestra economía. Y entonces empecemos con qué es el régimen simple de tributación. Entonces, nuestro empresario Juan dice, quiero empezar mi negocio. De acuerdo a mis ingresos, pues tendré que declarar renta, porque tengo un establecimiento que cumple con los requisitos y los topes exigidos y demás, entonces voy a tener que declarar IVA. Pero también resulta que mi establecimiento puede ser un restaurante. Pensemos entonces en que tendrá un impuesto nacional al consumo o una ganancia ocasional, impuestos todos estos que son del orden nacional, pero también tiene unos impuestos a cargo que son del orden territorial, y está el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. ¿Por qué he sido reiterativa en estos impuestos territoriales? Porque es un hito que se ha podido cumplir por parte de la DIAN, por parte del gobierno nacional, esa articulación de impuestos del orden nacional y territorial. Pensemos en una liquidación de impuestos territoriales en 10, 15 municipios que tienen diferentes ubicaciones geográficas en nuestro país. Genera para nuestros empresarios un costo operativo mucho más alto que el poder inclusive, el valor inclusive del propio impuesto. Y esto hace que sea más costoso para el empresario el cumplimiento de su obligación que inclusive el impuesto mismo. Es así que entonces el régimen simple de tributación viene a articular todos estos impuestos. Y entonces aquí se presenta el primer beneficio para nuestros contribuyentes o para nuestros empresarios. Y es que el impuesto de renta se sustituye con el impuesto unificado.
¿Y esto qué quiere decir? Ah, no, pues le cambiaron el nombre. No, esto quiere decir que la liquidación del impuesto va a ser de manera más sencilla, que vamos a empezar a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, sustituyendo el impuesto de renta con el impuesto unificado. Son diferentes, su forma de liquidación es completamente diferente y sé que quienes ya han abonado este tema o han empezado a indagar sobre el tema del régimen simple de tributación conocen la facilidad que implica el impuesto unificado. Se tienen mitos frente a este tema, porque dentro del impuesto unificado tenemos los ingresos brutos, que son los que vamos a tener en cuenta allí para la liquidación del impuesto. Pero lo que se está dejando de lado son los beneficios que van a permitir descontar directamente del impuesto unos valores importantes que pueden incluso permitirle a nuestro empresario que su impuesto sea cero. Quienes lo han aplicado, lo han vivido y conocen la importancia de hacer uso de los beneficios del régimen simple. Pero adicional a ello tenemos otros beneficios que corresponden a sus tarifas, y es que esas tarifas van entre el 1.8% y el 14.5%, tarifas mucho más bajas que la que tenemos contemplada hoy en día para el impuesto de renta. Y es así que tenemos también que dentro del régimen simple de tributación, aparte de que se sustituye el impuesto de renta, se va a integrar los impuestos del orden territorial. Esto quiere decir el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, quienes en este momento se comprenden dentro de un impuesto consolidado que se llama el impuesto de industria y comercio consolidado. Tenemos que el régimen simple de tributación facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero también adicional a ello ha generado un beneficio para uno de los grupos como está estructurado el régimen simple, y es para aquellas personas que ejerzan actividades específicas de tiendas pequeñas, minimercados, peluquerías, quienes, a pesar de que tengan unos ingresos superiores a las 3.500 VT, hablemos de 127 millones de pesos aproximadamente, no van a tener que ser responsables del IVA. Puede pensarse de una persona que todavía está en el mundo de la informalidad, el que diga, pues a mí realmente no me afecta que tenga o no tenga que pagar el IVA. Hoy en día, con la pandemia, las tiendas pequeñas, los minimercados, micromercados y demás han tenido que reinventarse para poder sostenerse dentro del mercado. Y es aquí donde el gobierno nacional, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, empezó a generar una serie de beneficios económicos para que pudieran hacer parte de ellos las personas formalizadas. Y es aquí donde juega un papel muy importante el régimen simple de tributación. Perdón. Y es por ello que este beneficio del IVA empieza a recobrar importancia, porque si vemos una tienda pequeña que empieza a querer crecer, va a poder hacer uso no solamente de los beneficios del gobierno nacional frente a temas de financiación, por ejemplo, sino también va a poder hacer uso de este beneficio que no va a ser responsable del IVA. Entonces teníamos hace un momento, como lo exponía, vamos a tener con el beneficio de menores tarifas, pues un mayor flujo de caja. ¿Por qué? Pues porque las tarifas simplemente le van a permitir a esta persona tener una liquidación de un impuesto mucho más bajo, que también se va a ver incidido también este flujo de caja con los beneficios que ya vamos a hablar en un momento. Pero adicional a esto, nuestros empresarios no van a ser sujetos de retenciones en la fuente, se van a tener que aplicar solamente aquellas que correspondan a temas laborales y las que correspondan a retenciones por concepto de IVA. Esos son los únicos condicionales que se van a tener en cuenta en este tema de las retenciones en la fuente, lo cual va a permitir que el ingreso que tengan nuestros empresarios pues sea completo y no se afecte tanto respecto a las retenciones en la fuente. Otro de los beneficios tiene que ver con la facilidad en la liquidación de pago. Como les decía hace un momento, es un impuesto que el impuesto unificado ha sustituido el impuesto de renta y esto implica que que la facilidad en la liquidación corresponda a ese cálculo directo que tenemos del impuesto, donde vamos a tener unos ingresos brutos multiplicados por una tarifa y teniendo esa tarifa determinada vamos a aplicar o a restar unos beneficios. ¿Cuáles beneficios van a ser? Ya vamos a decirlos a continuación. El beneficio acá en la facilidad de la liquidación y el pago, frente al pago tenemos que la liquidación va a ser a través de medios electrónicos y esto va a permitir que esté donde se encuentra nuestro empresario, pensemos que tiene 10 establecimientos a nivel nacional y esta persona se encuentra de viaje en otro lugar del país o del mundo, va a poder hacer la liquidación de su impuesto sin ningún inconveniente a través de nuestra app o a través de nuestros sistemas electrónicos.
Es así que a través del régimen simple de tributación veíamos esa ruta o esas dimensiones de formalización, y en aquella que correspondía a los insumos y factores de producción hablaba de la contratación de personal. Y es aquí donde recobra importancia el régimen simple con este beneficio de menores costos de contratación de personal. ¿Y por qué? Porque aquellos pagos que realiza el empleador por concepto de pensiones van a poder ser descontables, ese 12% que está a cargo del empleador. Pero adicional a ello se mantiene el beneficio de parafiscales del 114-1, lo cual va a permitir que se impulse de esta manera el empleo público, que se genere empleo, perdón. Igualmente se está incentivando la bancarización. Aquí tiene que ver con que hablemos de las tiendas pequeñas, hablemos de las microempresas en general en nuestro país. Tuvieron que empezar a darse una reinvención completa en la forma en que ellos tenían de comercializar sus bienes y servicios. Ellos tuvieron que empezar a generar mecanismos de pagos alternos al efectivo, y fue así donde se empezó a incentivar la bancarización a través de medios de pago, de transferencias bancarias, a través de pago con tarjetas débito, con tarjetas crédito, a través de aplicaciones dispuestas por las mismas entidades financieras. Pensemos en Nequi, DaviPlata, BBVA Móvil y demás estrategias o mecanismos de pago alternos o pasarelas de pago, PayU, PSE y demás, que se tuvieron que empezar a implementar como estrategia para poder reinventar los negocios en nuestro país y hacer que la economía no siguiera decayendo, sino que se mantuviera en estos momentos de aislamiento obligatorio. Y es allí donde el régimen simple genera un beneficio de ese 0.5% de descuento de los pagos, del total de los pagos recibidos a través de medios electrónicos. Esto permite que esa dimensión que veíamos allí, esa tercera dimensión de comercialización de bienes y servicios, con este beneficio, tenga un impulso mayor para que nuestros empresarios puedan empezar a comercializar. Pero también tenemos un beneficio que es el que corresponde a facturación electrónica. Muchos dirán, eso no es un beneficio, eso es una obligación. Puede ser que sí, es una obligación porque tienen que acceder a la facturación electrónica dentro de los 2 meses siguientes a que han hecho parte del régimen simple de tributación. Lo que debemos observar, y siempre de manera positiva, es que esto va a permitir que nuestro empresario sea más competitivo en el mercado. Pensemos en lo que estábamos hablando hace un momento del POS, de las 5 VTs, pensemos en todo lo que estamos en este momento incentivando con los grandes empresarios para que se puedan tener en cuenta nuestros microempresarios en la adquisición de productos y servicios, y se pueda de esta manera esa cadena de comercialización tener un mayor beneficio a nuestros microempresarios. La factura electrónica va a permitir que sean más competitivos en el mercado, porque esto les va a permitir entrar a ese juego de poder empezar a comercializar sus bienes y servicios con las grandes empresas. Y es así también que la facturación electrónica y el RUT van a permitir esa facilitación del RUT simple, que va a permitir que sea todo a través de medios electrónicos. Frente a la factura electrónica, es importante tener en cuenta que existe un sistema, que es el sistema gratuito de facturación electrónica, que le va a permitir igualmente a nuestro empresario que pueda empezar a generar, a cumplir con esta obligación, y pueda de golpe también avanzar en ese posicionamiento de en el mercado de sus productos y servicios. Porque esta solución gratuita, como su nombre lo indica, no tiene ningún costo para el empresario, más allá de que cumpla con unos requisitos que son básicos para que pueda entrar a hacer este trabajo de comercializar sus productos y servicios y hacer uso de la facturación electrónica. Entonces, como decíamos, la implementación del régimen simple de tributación desde su inscripción, pago de anticipos y pago de la declaración se hacen a través de los medios virtuales. Ahora bien, hemos visto cuáles son los beneficios. Tenemos que saber quiénes pueden hacer parte del régimen simple de tributación, y en este punto viene el primer beneficio, que hace referencia a la ley de inversión social. ¿Quiénes van a poder ser parte del régimen simple de tributación? Las personas naturales que desarrollen empresa, todas aquellas personas que realicen sus actividades a través de sus propios bienes y equipos van a poder hacer parte, del régimen simple de tributación, incluyendo las profesiones liberales. Aquí tenemos que hay un gran porcentaje de nuestros contribuyentes dentro del régimen simple que hacen parte de las profesiones liberales en nuestro país. Pero también van a poder ser parte del régimen simple las personas jurídicas, en que sus socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras con un condicional que sean residentes en Colombia. Y aquí tenemos un requisito que corresponde al tema de los ingresos.
Actualmente tenemos que los ingresos deben ser inferiores a 80.000 VTs. Con la ley de inversión social, los ingresos van a ser inferiores a 100.000 VTs. Esto quiere decir que se amplía este techo que tenemos determinado para poder hacer parte del régimen simple de tributación, permitiendo que no solamente todos nuestros microempresarios puedan hacer parte de él, sino también una gran proporción de pequeñas empresas. Y esto va a generar un mayor beneficio para todos aquellos que han tenido dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero igualmente también tenemos que se van a poder inscribir aquellos que cumplan con el requisito de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pensemos en los beneficios que tenemos hoy en día. Estamos a tiempo de poderlos adoptar y poder empezar, si contamos con el registro único tributario ya en nuestro poder, entre enero y febrero y poder hacer parte del régimen simple de tributación. Pero así como también tenemos algunas personas que pueden hacer parte, habrán otras que no, que por su naturaleza jurídica o por el simple hecho de todo el proceso que requieren para poder entrar a funcionar dentro de la economía de nuestro país, requieren ser formales. Es por ello que hay unas actividades propias que no van a poder ser parte del régimen simple de tributación que están determinadas dentro de la norma. Ahora bien, una vez ya sabemos quiénes pueden ser parte del régimen simple de tributación, también tenemos que dentro de la misma ley de inversión social se ajustaron pues lo que corresponde a los rangos para poder determinar la tarifa que va a aplicarse a quienes hacen parte del régimen simple. Y es así que entonces vamos a pasar a ver lo que corresponde a las tarifas. En las tarifas tenemos que se incluye dentro de las tarifas del régimen simple de tributación, se incluye el impuesto de renta, que es sustituido por el impuesto unificado, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Y una vez sabemos qué incluye la tarifa, vamos a ver que hay dos factores que se deben tener en cuenta para su determinación, y será según sus ingresos y según la actividad. Según los ingresos tenemos que las tarifas se han determinado por unos rangos dispuestos dentro del impuesto del régimen simple, que aquí corresponde a una periodicidad anual. Pero para generar una facilidad y un mayor flujo de caja para nuestros empresarios, se determinó que se realicen unos anticipos de carácter bimestral. Es así que dentro del régimen simple tenemos unos rangos anuales entre 0 y 6.000 VTs, entre 6.000 y 15.000 VTs, entre 15.000 y 30.000 VTs y entre 30.000 y 100.000 VTs, donde los rangos bimestrales se han realizado o determinado de manera proporcional a estos rangos determinados de manera anual. Y están entre 0 y 1.000 VTs, 1.000 y 2.500 VTs, 2.500 y 5.000 VTs y 5.000 y 16.666 VTs. Aquí ya se encuentran determinadas conforme a lo que establece ya la ley de inversión social a ese rango de 100.000 VTs. Una vez ya tenemos determinados según los ingresos, el régimen simple de tributación ha sido organizado también según su actividad en 4 grupos principalmente. Aquí la importancia de que nosotros conozcamos quién puede hacer parte dentro de cada uno de estos grupos del régimen simple de tributación, donde también tenemos contenido un beneficio que trae la ley de inversión social importante para quienes quieran hacer parte del régimen simple de tributación para la vigencia o para el año 2022. Y es así que entonces tenemos que en principio en el grupo número 1 vamos a tener aquellas tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, donde contamos con el beneficio que decíamos que no van a ser responsables del IVA y sus tarifas van a estar entre el 2% y el 11.6%. Pero tenemos también un grupo número 2, donde aquí corresponde a todas aquellas actividades donde prima el factor material sobre el intelectual. Pensemos en las actividades de los albañiles, de los electricistas, de los servicios de construcción, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones. Y en este grupo especialmente, que es donde tenemos la tarifa más baja del régimen simple, vamos a encontrar que van a poder concurrir todas aquellas actividades que no se encuentren contempladas dentro de los demás grupos que hacen parte del régimen simple de tributación. Y es aquí donde las tarifas están entre el 1.8 y el 5.4%. Ahora bien, tenemos un grupo que es muy importante, que es el que corresponde al que predomina el factor intelectual sobre el material. Y es aquí donde encontramos ubicados los servicios de las profesiones liberales. En este grupo vamos a encontrar que las tarifas están entre el 5.9% y el 14.5%.
Y finalizamos los grupos que hacen parte del régimen simple con este grupo número 4, donde se encuentra el expendio de comidas, bebidas y transporte, donde las tarifas oscilan entre el 3.4% y el 7%, y donde la ley de inversión social trajo un beneficio muy importante para este sector que ha sido tan afligido en el tema de la pandemia. Y este tiene que ver con lo que corresponde a que las actividades de expendio de bebidas y comidas durante el año 2022 no van a ser responsables de IVA ni de Impuesto Nacional al Consumo. ¿Cuál es el requisito? Que hagan parte del régimen simple de tributación. De aquí la importancia que todos ustedes, señores contadores, que asesoren restaurantes, panaderías, cafeterías, fruterías y demás comercios que realicen estas actividades económicas, bares, van a poder contarles este beneficio que tenemos específicamente para el año 2022, el asesorarlos en que este régimen opcional pueda ser benéfico para ellos y poder hacer uso de todo esto que trae consigo la ley de inversión social. Aquí quiero contarles que no solamente consiste en un beneficio tributario. Pensemos en los beneficios sociales que trae o de empleo que trae la ley de inversión social. Pensemos en lo que corresponde al PAEF. Pensemos en lo que corresponde al beneficio para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. Pensemos en el beneficio para en la contratación de mujeres mayores de 28 años y que sean contratadas en empleos nuevos y que devenguen menos de 3 salarios mínimos. Pensemos también en todo ese subsidio que se tiene respecto a la seguridad social. Todos estos beneficios concurren para quienes hacen parte del régimen simple de tributación y es aquí donde es importante ese concepto y ese consejo que se da por parte de los contadores a nuestros empresarios para que puedan adoptar el régimen simple, para que se puedan empezar a vincular a este mecanismo de pago que trae tantos beneficios para ellos. Una vez vemos cuáles son los grupos que hacen parte del régimen simple de tributación, lo que nos resta es pensar cómo se van a poder inscribir. En toda mi historia hemos visto los beneficios que ha traído consigo la ley de inversión social y aquí voy a terminar con el último que trae respecto del régimen simple de tributación y es el que corresponde a la inscripción dentro del mismo. Teniendo en cuenta que muchos de nuestros empresarios ya cuentan con RUT, como les decía, la mayoría de nuestros empresarios activan su ruta de entrada, pero allí se quedan y no continúan en la ruta. Es importante que puedan hacer parte del régimen simple de tributación si lo ven como ese mecanismo opcional que realmente los beneficia y realmente trae muchos beneficios para ellos. Van a poderlo hacer en 2 momentos. Un primer momento va a ser para aquellos que están escuchando esta charla y están asesorando un negocio que está empezando y le puedan decir, no, usted puede ser parte del régimen simple de tributación, vaya, inscríbase en el RUT en cualquier momento del año. Pero también tenemos el escenario donde aquellos que ya cuentan con RUT van a poderse inscribir, van a poder actualizar el RUT, en este caso, frente a su responsabilidad, por la responsabilidad 47 que corresponde al régimen simple de tributación, entre el 1 de enero y hasta el último día hábil del mes de febrero del año 2022. Y así sucesivamente durante cada vigencia, beneficio que trae consigo la ley de inversión social, con el fin de que todos estos beneficios que hemos expuesto acá, lo que corresponde a las tarifas, al flujo de caja, los descuentos que ya les he comentado, puedan empezar a hacer uso de ellos, van a poder, se amplió este término para que pueda estas personas que ya cuentan con RUT hacer parte del régimen simple de tributación. Finalmente quiero aquí concluir cuáles son o reiterar más bien, los beneficios que trae la ley de inversión social. Entonces es ese aumento en los ingresos que ya no va a ser hasta 80.000 VTs, sino hasta 100.000 VTs en el plazo de la inscripción que corresponde a quienes ya cuentan con RUT, que va a ser hasta el último día hábil del mes de febrero. Aquí hablamos de 2022, pero será de cada vigencia. Y asimismo también lo que corresponde para el año 2022, que no serán responsables de IVA ni del Impuesto Nacional al Consumo las actividades de expendio de bebidas y comidas. Estos beneficios son importantes para nuestros comercios en este momento que han sido los más afligidos o los más abatidos con los temas de la pandemia y que van a poder alternar otro tipo de beneficios que trae sociales la ley de inversión social para impulsar el empleo, como les comenté hace un momento.
Entonces pensemos cómo Juan se va a beneficiar con el régimen simple de tributación y ya viendo todo esto que trae la ley de inversión social. Pues se va a beneficiar inscribiéndose en el régimen simple con la responsabilidad 47 que abre la llave para poder empezar a hacer uso de todos los beneficios. ¿Cuáles? El beneficio del descuento del 12% de los pagos por pensiones a cargo del empleador dentro de esta dimensión que es la de insumos o factores de producción. Adicional a ello, va a contar con el beneficio del descuento del 0.5 de pago por conceptos recibidos a través de medios electrónicos y esto va a ser respecto de la dimensión de comercialización de bienes y servicios. Pero también dentro de la dimensión tributaria tiene un beneficio y es esa reducción de la tarifa entre el 1.8 y el 14.5% y la facilidad del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, del pago de más de 6 impuestos en un solo formulario. Estos son los beneficios que tiene Juan cuando analiza todo lo que le cuentan, cómo puede empezar a materializar su negocio, lo va a poder hacer a través del régimen simple de tributación y estos son los beneficios que va a tener en cada una de esas rutas dentro de la cadena de valor de la formalización. Ahora bien, viene el tema de economía naranja. El beneficio de economía naranja se conoce como una exención que se tiene al impuesto de renta y este beneficio que se tiene para este tema de la economía naranja trae unas novedades frente a la ley de inversión social. ¿Y en qué corresponde? Lo decía nuestro director, en que se amplió el plazo para obtener el beneficio de la exención de renta hasta el 30 de junio de 2022 y se eliminó el requisito que se tenía del monto mínimo de inversión, el cual era de 4.400 VTs. Adicional a ello, pues se tienen otra serie de requisitos que se tienen que cumplir para ello. Sin embargo, en este momento pues se está reglamentando todo lo que corresponde, pero también debido a la flexibilidad que se está generando respecto de hacer parte de este régimen de economía naranja, viene que se redujo el beneficio de renta de 7 a 5 años por el mismo beneficio que se tiene. Y adicional a ello, se está ampliando con ello que el beneficio ya no sea para quienes en este momento lo han adquirido, sino se está buscando de una manera, con una apuesta desafiante del gobierno, en este caso, el poder llegar a una meta de 50.000 empresas de industrias creativas y culturales con este beneficio de la exención de renta. Estos son los beneficios que trae la ley de inversión social, que impulsan la formalización, no solamente tributaria, sino empresarial, como lo he contado a lo largo de mi intervención, y que le apuestan al país y que permiten generar para nosotros país. Pensemos en el hecho de que hay muchos empleos que han cesado hoy en día como consecuencia de la pandemia. Pensemos en las dificultades que se han generado para cantidades de familias que no han podido tener un ingreso en sus hogares y que esta es la oportunidad de que todos como colombianos empecemos a aportar un granito de arena para podernos reactivar y para podernos levantar de todas las dificultades que nos ha traído este COVID-19. Entonces los invito a que podamos ser voceros en el tema del régimen simple de tributación, ya que el rol de ustedes es fundamental en las decisiones que se tomen por parte de nuestros empresarios. Y estamos aquí como DIAN para poderlos acompañar en ese proceso de determinación del régimen simple de tributación, donde contamos con un micrositio completamente dispuesto para que ustedes puedan allí solventar todas las inquietudes que tengan sobre el particular. Agradezco este espacio y aquí termina mi intervención. Feliz día. Seguimos en el desarrollo de este importante evento con la participación de la doctora Paola Andrea Obando Ávila. Ella es la subdirectora para el impulso de la formalización tributaria. Vamos a escuchar desde su experiencia la ampliación del régimen simple de tributación y el alcance sobre la economía naranja, un tema novedoso para la gran mayoría de nosotros. Bienvenida, doctora Obando Ávila, y el auditorio suyo. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad que nos brindan para poder dar a conocer el régimen simple de tributación como un mecanismo de formalización tributaria. Sea lo primero indicar que esta subdirección se creó con la nueva estructura que tiene nuestra entidad, con la finalidad de poder empezar a cortar esas brechas que tenemos de informalidad en nuestro país. Y es aquí donde juega un papel muy importante
la profesión que desempeñan nuestros contadores, porque son quienes asesoran a nuestros empresarios y emprendedores cuando están con esa idea de negocio que quieren llevar a cabo y materializar. Y es aquí donde voy a dar paso a compartir mi pantalla para dar inicio a mi presentación. El tema que nos compete hoy van a ser dos específicamente, los dos temas. Uno tiene que ver con el régimen simple de tributación y otro tiene que ver con economía naranja. Respecto del régimen simple de tributación, es importante señalar que es un mecanismo de formalización y es por ello que la presentación que yo voy a hacer el día de hoy de golpe no va a traer específicamente, como hemos visto en las demás presentaciones o exposiciones de mis compañeros y de mis colegas, la norma que se está en este momento trayendo respecto a la ley de inversión social, sino es todo un recuento de lo que es el régimen simple de tributación y cómo se aplican estas novedades de la ley de inversión social para ser aplicadas dentro del régimen simple de tributación. Y es así que entonces yo quiero avanzar partiendo de la idea de las dimensiones de la formalización empresarial. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre formalización, que existe mucha informalidad en nuestro país, pero ¿en qué consiste formalizarse en nuestro país? Entonces pensemos en que Juan tiene una idea de negocio y él está pensando qué debe hacer para poderla materializar, para poderla desarrollar, llevar a cabo y poder de esta manera empezar a hacer esa comercialización de bienes o servicios. Y es allí que entonces empezamos con las diferentes dimensiones que tiene la formalización empresarial, con la primera de ellas que es la de entrada, donde tenemos aquí un papel fundamental que cumple el registro único tributario, donde se va a hacer esa primera inscripción en él por parte de nuestro empresario y en el registro mercantil, dado el caso que lo requiera, si aquella actividad que desarrolla y de acuerdo a sus obligaciones lo requiere. Pero adicional a ello tenemos una segunda dimensión de formalización empresarial y tiene que ver con el insumo o factores de producción. Aquí es muy importante tener en cuenta que en nuestro país la mayoría de empresarios o emprendedores cuentan con RUT. Sin embargo, el resto de esta cadena de valor que corresponde a esa ruta de formalidad queda cortada porque no proceden a seguir con cada uno de estos pasos. Y es por eso que el régimen simple quiso traer un beneficio en cada una de estas dimensiones para que de esta manera se pueda impulsar la formalización. Y es así que dentro de esta dimensión encontramos lo que corresponde a la contratación de personal, así como también se va a encontrar todo lo que corresponde a la compra de maquinaria o adquisición de maquinarias y equipos para poder hacer el desarrollo de mi actividad económica. Aquí se contempla lo que corresponde a contratación de personal y nos vamos a concentrar en este punto en específico. Pero también hay una tercera dimensión y es donde ya pasamos a abrir las puertas de nuestro negocio para empezar a comercializar nuestros bienes y servicios. Y aquí el análisis que se debe hacer es todos aquellos requisitos que requiere nuestro empresario o nuestro emprendedor cumplir para poder empezar su actividad conforme a lo que establece nuestra normativa o nuestro ordenamiento jurídico. Y es aquí donde también el régimen simple de tributación, con la finalidad de que se pueda generar una mayor comercialización y unos beneficios para quienes están desarrollando sus actividades, genera también un beneficio particular, valga la redundancia, para estos empresarios y emprendedores. Y finalmente tenemos una cuarta dimensión, que corresponde a la formalidad tributaria. En esta no es otra cosa que cumplir con esa obligación sustancial de pagar impuestos. Como sabemos, nuestros empresarios y nuestros emprendedores tienen no solamente unas obligaciones de carácter formal, sino también de carácter sustancial. Estas obligaciones de carácter sustancial son las que vamos a tener aquí contempladas, que va a ser el pago de impuestos. Ahora bien, cuando él está viendo esta ruta de formalización, vamos a hablar todo el tiempo de Juan. Juan va a pensar cuáles son los impuestos que debo pagar, con dónde los debo pagar, cuánto debo pagar, en qué momento será que debo pagarlos y cómo debo pagarlos. Y es así que entonces empieza a escuchar a sus demás compañeros que también tienen sus ideas de negocio y las han empezado a materializar, y allí encuentra que esa idea que él tiene contemplada para llevar a cabo
requiere el cumplir con unos pagos o unas obligaciones tributarias, entre las que se encuentran renta, IVA, ganancia ocasional de golpe, una industria de comercio de acuerdo al territorio donde se encuentra ejecutando su actividad, avisos y tableros sobre tasa bomberil, el impuesto al consumo, pero también puede tener otro tipo de impuestos a cargo. Pensemos en que el establecimiento es propio, entonces tendrá también el impuesto predial, y entonces empieza a crecerse esa bolsa de impuestos o de obligaciones tributarias que tiene nuestro empresario y dice, hombre, sí me convendrá el formalizarme y el poder acudir a la DIAN y decir, oiga, mi actividad económica es esta, mis ingresos son estos, para cumplir con mis obligaciones tributarias. Y es allí entonces donde, buscando una facilidad para nuestros empresarios, se creó el régimen simple de tributación. Pensémoslo desde el punto de vista de la formalización, como un beneficio que tienen nuestros empresarios para poder empezar a cumplir con diferentes obligaciones tributarias. No solamente es el cumplimiento de la obligación, sino su facilidad para poder lograr ese cumplimiento. Y es así entonces que vamos a entrar a abordar qué es el régimen simple de tributación. Y aquí paso a paso vamos a ir viendo cómo esos conceptos que trae la Ley de Inversión Social, que como su nombre lo indica, quiere invertir socialmente para poder apalancar las dificultades que hemos tenido y sacarlas adelante en este tiempo de pandemia. Es allí donde el régimen simple de tributación es uno de los mecanismos para la reactivación económica de nuestro país. Y quiero que ustedes, estimados contadores, lo vean de esta manera, porque el régimen simple de tributación, si bien es un régimen que trae particularidades en su liquidación, es un régimen que está permitiendo que muchos empresarios le apuesten a la formalización, le apuesten a la reactivación económica de nuestro país e impulsen otros beneficios que requerimos como el empleo y demás dentro de nuestra economía. Y entonces empecemos con qué es el régimen simple de tributación. Entonces, nuestro empresario Juan dice, quiero empezar mi negocio. De acuerdo a mis ingresos, pues tendré que declarar renta, porque tengo un establecimiento que cumple con los requisitos y los topes exigidos y demás, entonces voy a tener que declarar IVA. Pero también resulta que mi establecimiento puede ser un restaurante. Pensemos entonces en que tendrá un impuesto nacional al consumo o una ganancia ocasional, impuestos todos estos que son del orden nacional, pero también tiene unos impuestos a cargo que son del orden territorial, y está el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. ¿Por qué he sido reiterativa en estos impuestos territoriales? Porque es un hito que se ha podido cumplir por parte de la DIAN, por parte del gobierno nacional, esa articulación de impuestos del orden nacional y territorial. Pensemos en una liquidación de impuestos territoriales en 10, 15 municipios que tienen diferentes ubicaciones geográficas en nuestro país. Genera para nuestros empresarios un costo operativo mucho más alto que el poder inclusive, el valor inclusive del propio impuesto. Y esto hace que sea más costoso para el empresario el cumplimiento de su obligación que inclusive el impuesto mismo. Es así que entonces el régimen simple de tributación viene a articular todos estos impuestos. Y entonces aquí se presenta el primer beneficio para nuestros contribuyentes o para nuestros empresarios. Y es que el impuesto de renta se sustituye con el impuesto unificado. ¿Y esto qué quiere decir? Ah, no, pues le cambiaron el nombre. No, esto quiere decir que la liquidación del impuesto va a ser de manera más sencilla, que vamos a empezar a facilitar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, sustituyendo el impuesto de renta con el impuesto unificado. Son diferentes, su forma de liquidación es completamente diferente y sé que quienes ya han abonado este tema o han empezado a indagar sobre el tema del régimen simple de tributación conocen la facilidad que implica el impuesto unificado. Se tienen mitos frente a este tema, porque dentro del impuesto unificado tenemos los ingresos brutos, que son los que vamos a tener en cuenta allí para la liquidación del impuesto. Pero lo que se está dejando de lado son los beneficios que van a permitir descontar directamente del impuesto unos valores importantes que pueden incluso permitirle a nuestro empresario que su impuesto sea cero. Quienes lo han aplicado, lo han vivido y conocen la importancia de hacer uso de los beneficios del régimen simple. Pero adicional a ello tenemos otros beneficios que corresponden a sus tarifas, y es que esas tarifas van entre el 1.8% y el 14.5%, tarifas mucho más bajas que la que tenemos contemplada hoy en día para el impuesto de renta.
Y es así que tenemos también que dentro del régimen simple de tributación, aparte de que se sustituye el impuesto de renta, se va a integrar los impuestos del orden territorial. Esto quiere decir el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil, quienes en este momento se comprenden dentro de un impuesto consolidado que se llama el impuesto de industria y comercio consolidado. Tenemos que el régimen simple de tributación facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero también adicional a ello ha generado un beneficio para uno de los grupos como está estructurado el régimen simple, y es para aquellas personas que ejerzan actividades específicas de tiendas pequeñas, minimercados, peluquerías, quienes, a pesar de que tengan unos ingresos superiores a las 3.500 VT, hablemos de 127 millones de pesos aproximadamente, no van a tener que ser responsables del IVA. Puede pensarse de una persona que todavía está en el mundo de la informalidad, el que diga, pues a mí realmente no me afecta que tenga o no tenga que pagar el IVA. Hoy en día, con la pandemia, las tiendas pequeñas, los minimercados, micromercados y demás han tenido que reinventarse para poder sostenerse dentro del mercado. Y es aquí donde el gobierno nacional, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, empezó a generar una serie de beneficios económicos para que pudieran hacer parte de ellos las personas formalizadas. Y es aquí donde juega un papel muy importante el régimen simple de tributación. Perdón. Y es por ello que este beneficio del IVA empieza a recobrar importancia, porque si vemos una tienda pequeña que empieza a querer crecer, va a poder hacer uso no solamente de los beneficios del gobierno nacional, frente a temas de financiación, por ejemplo, sino también va a poder hacer uso de este beneficio que no va a ser responsable del IVA. Entonces teníamos hace un momento, como lo exponía, vamos a tener con el beneficio de menores tarifas, pues un mayor flujo de caja. ¿Por qué? Pues porque las tarifas simplemente le van a permitir a esta persona tener una liquidación de un impuesto mucho más bajo, que también se va a ver incidido también este flujo de caja con los beneficios que ya vamos a hablar en un momento. Pero adicional a esto, nuestros empresarios no van a ser sujetos de retenciones en la fuente, se van a tener que aplicar solamente aquellas que correspondan a temas laborales y las que correspondan a retenciones por concepto de IVA. Esos son los únicos condicionales que se van a tener en cuenta en este tema de las retenciones en la fuente, lo cual va a permitir que el ingreso que tengan nuestros empresarios pues sea completo y no se afecte tanto respecto a las retenciones en la fuente. Otro de los beneficios tiene que ver con la facilidad en la liquidación de pago. Como les decía hace un momento, es un impuesto que el impuesto unificado ha sustituido el impuesto de renta y esto implica que que la facilidad en la liquidación corresponda a ese cálculo directo que tenemos del impuesto, donde vamos a tener unos ingresos brutos multiplicados por una tarifa y teniendo esa tarifa determinada vamos a aplicar o a restar unos beneficios. ¿Cuáles beneficios van a ser? Ya vamos a decirlos a continuación. El beneficio acá en la facilidad de la liquidación y el pago, frente al pago tenemos que la liquidación va a ser a través de medios electrónicos y esto va a permitir que esté donde se encuentra nuestro empresario, pensemos que tiene 10 establecimientos a nivel nacional y esta persona se encuentra de viaje en otro lugar del país o del mundo, va a poder hacer la liquidación de su impuesto sin ningún inconveniente a través de nuestra app o a través de nuestros sistemas electrónicos. Es así que a través del régimen simple de tributación veíamos esa ruta o esas dimensiones de formalización y en aquella que correspondía a los insumos y factores de producción hablaba de la contratación de personal. Y es aquí donde recobra importancia el régimen simple con este beneficio de menores costos de contratación de personal. ¿Y por qué? Porque aquellos pagos que realiza el empleador por concepto de pensiones van a poder ser descontables, ese 12% que está a cargo del empleador. Pero adicional a ello se mantiene el beneficio de parafiscales del 114-1, lo cual va a permitir que se impulse de esta manera el empleo público, que se genere empleo, perdón. Igualmente se está incentivando la bancarización. Aquí tiene que ver con que hablemos de las tiendas pequeñas, hablemos de las microempresas en general en nuestro país, tuvieron que empezar a darse una reinvención completa en la forma en que ellos tenían de comercializar sus bienes y servicios. Ellos tuvieron que empezar a generar mecanismos de pagos alternos al efectivo y fue así donde se empezó a incentivar la bancarización a través de medios de pago
de transferencias bancarias, a través de pago con tarjetas débito, con tarjetas crédito, a través de aplicaciones dispuestas por las mismas entidades financieras. Pensemos en Nequi, DaviPlata, BBVA Móvil y demás estrategias o mecanismos de pago alternos o pasarelas de pago, PayU, PSE y demás, que se tuvieron que empezar a implementar como estrategia para poder reinventar los negocios en nuestro país y hacer que la economía no siguiera decayendo, sino que se mantuviera en estos momentos de aislamiento obligatorio. Y es allí donde el régimen simple genera un beneficio de ese 0.5% de descuento de los pagos, del total de los pagos recibidos a través de medios electrónicos. Esto permite que esa dimensión que veíamos allí, esa tercera dimensión de comercialización de bienes y servicios, con este beneficio, tenga un impulso mayor para que nuestros empresarios puedan empezar a comercializar. Pero también tenemos un beneficio que es el que corresponde a facturación electrónica. Muchos dirán, eso no es un beneficio, eso es una obligación. Puede ser que sí, es una obligación porque tienen que acceder a la facturación electrónica dentro de los 2 meses siguientes a que han hecho parte del régimen simple de tributación. Lo que debemos observar, y siempre de manera positiva, es que esto va a permitir que nuestro empresario sea más competitivo en el mercado. Pensemos en lo que estábamos hablando hace un momento del POS, de las 5 VTs, pensemos en todo lo que estamos en este momento incentivando con los grandes empresarios para que se puedan tener en cuenta nuestros microempresarios en la adquisición de productos y servicios y se pueda de esta manera esa cadena de comercialización tener un mayor beneficio a nuestros microempresarios. La factura electrónica va a permitir que sean más competitivos en el mercado, porque esto les va a permitir entrar a ese juego de poder empezar a comercializar sus bienes y servicios con las grandes empresas. Y es así también que la facturación electrónica y el RUT van a permitir esa facilitación del RUT simple, que va a permitir que sea todo a través de medios electrónicos. Frente a la factura electrónica, es importante tener en cuenta que existe un sistema, que es el sistema gratuito de facturación electrónica, que le va a permitir igualmente a nuestro empresario que pueda empezar a generar, a cumplir con esta obligación y pueda de golpe también avanzar en ese posicionamiento de en el mercado de sus productos y servicios. Porque esta solución gratuita, como su nombre lo indica, no tiene ningún costo para el empresario, más allá de que cumpla con unos requisitos que son básicos para que pueda entrar a hacer este trabajo de comercializar sus productos y servicios y hacer uso de la facturación electrónica. Entonces, como decíamos, la implementación del régimen simple de tributación desde su inscripción, pago de anticipos y pago de la declaración se hacen a través de los medios virtuales. Ahora bien, hemos visto cuáles son los beneficios, tenemos que saber quiénes pueden hacer parte del régimen simple de tributación y en este punto viene el primer beneficio que hace referencia a la ley de inversión social. ¿Quiénes van a poder ser parte del régimen simple de tributación? Las personas naturales que desarrollen empresa, todas aquellas personas que realicen sus actividades a través de sus propios bienes y equipos van a poder hacer parte, del régimen simple de tributación, incluyendo las profesiones liberales. Aquí tenemos que hay un gran porcentaje de nuestros contribuyentes dentro del régimen simple que hacen parte de las profesiones liberales en nuestro país. Pero también van a poder ser parte del régimen simple las personas jurídicas, en que sus socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras con un condicional que sean residentes en Colombia. Y aquí tenemos un requisito que corresponde al tema de los ingresos. Actualmente tenemos que los ingresos deben ser inferiores a 80.000 VTs. Con la ley de inversión social, los ingresos van a ser inferiores a 100.000 VTs. Esto quiere decir que se amplía este techo que tenemos determinado para poder hacer parte del régimen simple de tributación, permitiendo que no solamente todos nuestros microempresarios puedan hacer parte de él, sino también una gran proporción de pequeñas empresas. Y esto va a generar un mayor beneficio para todos aquellos que han tenido dificultad para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero igualmente también tenemos que se van a poder inscribir aquellos que cumplan con el requisito de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pensemos en los beneficios que tenemos hoy en día. Estamos a tiempo de poderlos adoptar y poder empezar, si contamos con el registro único tributario ya en nuestro poder, entre enero y febrero y poder hacer parte del régimen simple de tributación. Pero así como también tenemos algunas personas que pueden hacer parte, habrán otras que no, que por su naturaleza jurídica o por el simple hecho de todo el proceso que requieren para poder entrar a
a funcionar dentro de la economía de nuestro país requieren ser formales. Es por ello que hay unas actividades propias que no van a poder ser parte del régimen simple de tributación que están determinadas dentro de la norma. Ahora bien, una vez ya sabemos quiénes pueden ser parte del régimen simple de tributación, también tenemos que dentro de la misma ley de inversión social se ajustaron pues lo que corresponde a los rangos para poder determinar la tarifa que va a aplicarse a quienes hacen parte del régimen simple. Y es así que entonces vamos a pasar a ver lo que corresponde a las tarifas. En las tarifas tenemos que se incluye dentro de las tarifas del régimen simple de tributación, se incluye el impuesto de renta, que es sustituido por el impuesto unificado, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Y una vez sabemos qué incluye la tarifa, vamos a ver que hay dos factores que se deben tener en cuenta para su determinación, y será según sus ingresos y según la actividad. Según los ingresos tenemos que las tarifas se han determinado por unos rangos dispuestos dentro del impuesto del régimen simple, que aquí corresponde a una periodicidad anual. Pero para generar una facilidad y un mayor flujo de caja para nuestros empresarios, se determinó que se realicen unos anticipos de carácter bimestral. Es así que dentro del régimen simple tenemos unos rangos anuales entre 0 y 6.000 VTs, entre 6.000 y 15.000 VTs, entre 15.000 y 30.000 VTs y entre 30.000 y 100.000 VTs, donde los rangos bimestrales se han realizado o determinado de manera proporcional a estos rangos determinados de manera anual. Y están entre 0 y 1.000 VTs, 1.000 y 2.500 VTs, 2.500 y 5.000 VTs y 5.000 y a 16.666 VTs. Aquí ya se encuentran determinadas conforme a lo que establece ya la ley de inversión social a ese rango de 100.000 VTs. Una vez ya tenemos determinados según los ingresos, el régimen simple de tributación ha sido organizado también según su actividad en 4 grupos principalmente. Aquí la importancia de que nosotros conozcamos quién puede hacer parte dentro de cada uno de estos grupos del régimen simple de tributación, donde también tenemos contenido un beneficio que trae la ley de inversión social importante para quienes quieran hacer parte del régimen simple de tributación para la vigencia o para el año 2022. Y es así que entonces tenemos que en principio en el grupo número 1 vamos a tener aquellas tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, donde contamos con el beneficio que decíamos que no van a ser responsables del IVA y sus tarifas van a estar entre el 2% y el 11.6%. Pero tenemos también un grupo número 2, donde aquí corresponde a todas aquellas actividades donde prima el factor material sobre el intelectual. Pensemos en las actividades de los albañiles, de los electricistas, de los servicios de construcción, actividades industriales, actividades de telecomunicaciones. Y en este grupo especialmente, que es donde tenemos la tarifa más baja del régimen simple, vamos a encontrar que van a poder concurrir todas aquellas actividades que no se encuentren contempladas dentro de los demás grupos que hacen parte del régimen simple de tributación. Y es aquí donde las tarifas están entre el 1.8 y el 5.4%. Ahora bien, tenemos un grupo que es muy importante, que es el que corresponde al que predomina el factor intelectual sobre el material. Y es aquí donde encontramos ubicados los servicios profesionales de las profesiones liberales. En este grupo vamos a encontrar que las tarifas están entre el 5.9% y el 14.5%. Y finalizamos los grupos que hacen parte del régimen simple con este grupo número 4, donde se encuentra el expendio de comidas, bebidas y transporte, donde las tarifas oscilan entre el 3.4% y el 7%, y donde la ley de inversión social trajo un beneficio muy importante para este sector que ha sido tan afligido en el tema de la pandemia. Y este tiene que ver con lo que corresponde a que las actividades de expendio de bebidas y comidas durante el año 2022 no van a ser responsables de IVA ni de Impuesto Nacional al Consumo. ¿Cuál es el requisito? Que hagan parte del régimen simple de tributación. De aquí la importancia que todos ustedes, señores contadores, que asesoren restaurantes, panaderías, cafeterías, fruterías y demás comercios que realicen estas actividades económicas, bares, van a poder
contarles este beneficio que tenemos específicamente para el año 2022, el asesorarlos en que este régimen opcional pueda ser benéfico para ellos y poder hacer uso de todo esto que trae consigo la ley de inversión social. Aquí quiero contarles que no solamente consiste en un beneficio tributario. Pensemos en los beneficios sociales que trae o de empleo que trae la ley de inversión social. Pensemos en lo que corresponde al PAEF. Pensemos en lo que corresponde al beneficio para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. Pensemos en el beneficio para en la contratación de mujeres mayores de 28 años y que sean contratadas en empleos nuevos y que devenguen menos de 3 salarios mínimos. Pensemos también en todo ese subsidio que se tiene respecto a la seguridad social. Todos estos beneficios concurren para quienes hacen parte del régimen simple de tributación y es aquí donde es importante ese concepto y ese consejo que se da por parte de los contadores a nuestros empresarios para que puedan adoptar el régimen simple, para que se puedan empezar a vincular a este mecanismo de pago que trae tantos beneficios para ellos. Una vez vemos cuáles son los grupos que hacen parte del régimen simple de tributación, lo que nos resta es pensar cómo se van a poder inscribir. En toda mi historia hemos visto los beneficios que ha traído consigo la ley de inversión social y aquí voy a terminar con el último que trae respecto del régimen simple de tributación y es el que corresponde a la inscripción dentro del mismo. Teniendo en cuenta que muchos de nuestros empresarios ya cuentan con RUT, como les decía, la mayoría de nuestros empresarios activan su ruta de entrada, pero allí se quedan y no continúan en la ruta. Es importante que puedan hacer parte del régimen simple de tributación si lo ven como ese mecanismo opcional que realmente los beneficia y realmente trae muchos beneficios para ellos. Van a poderlo hacer en 2 momentos. Un primer momento va a ser para aquellos que están escuchando esta charla y están asesorando un negocio que está empezando y le puedan decir, no, usted puede ser parte del régimen simple de tributación, vaya, inscríbase en el RUT en cualquier momento del año. Pero también tenemos el escenario donde aquellos que ya cuentan con RUT van a poderse inscribir, van a poder actualizar el RUT, en este caso, frente a su responsabilidad, por la responsabilidad 47 que corresponde al régimen simple de tributación, entre el 1 de enero y hasta el último día hábil del mes de febrero del año 2022. Y así sucesivamente durante cada vigencia, beneficio que trae consigo la ley de inversión social, con el fin de que todos estos beneficios que hemos expuesto acá, lo que corresponde a las tarifas, al flujo de caja, los descuentos que ya les he comentado, puedan empezar a hacer uso de ellos, van a poder, se amplió este término para que pueda estas personas que ya cuentan con RUT hacer parte del régimen simple de tributación. Finalmente quiero aquí concluir cuáles son o reiterar más bien, los beneficios que trae la ley de inversión social. Entonces es ese aumento en los ingresos que ya no va a ser hasta 80.000 VTs, sino hasta 100.000 VTs en el plazo de la inscripción que corresponde a quienes ya cuentan con RUT, que va a ser hasta el último día hábil del mes de febrero. Aquí hablamos de 2022, pero será de cada vigencia. Y asimismo también lo que corresponde para el año 2022, que no serán responsables de IVA ni del Impuesto Nacional al Consumo las actividades de expendio de bebidas y comidas. Estos beneficios son importantes para nuestros comercios en este momento que han sido los más afligidos o los más abatidos con los temas de la pandemia y que van a poder alternar otro tipo de beneficios que trae sociales la ley de inversión social para impulsar el empleo, como les comenté hace un momento. Entonces pensemos cómo Juan se va a beneficiar con el régimen simple de tributación y ya viendo todo esto que trae la ley de inversión social. Pues se va a beneficiar inscribiéndose en el régimen simple con la responsabilidad 47 que abre la llave para poder empezar a hacer uso de todos los beneficios. ¿Cuáles? El beneficio del descuento del 12% de los pagos por pensiones a cargo del empleador dentro de esta dimensión que es la de insumos o factores de producción. Adicional a ello, va a contar con el beneficio del descuento del 0.5 de pago por conceptos recibidos a través de medios electrónicos y esto va a ser respecto de la dimensión de comercialización de bienes y servicios. Pero también dentro de la dimensión tributaria tiene un beneficio y es esa reducción de la tarifa entre el 1.8 y el 14.5% y la facilidad del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, del pago de más de 6 impuestos en un solo formulario. Estos son los beneficios que tiene Juan cuando analiza todo lo que le cuentan
¿Cómo puede empezar a materializar su negocio? Lo va a poder hacer a través del régimen simple de tributación y estos son los beneficios que va a tener en cada una de esas rutas dentro de la cadena de valor de la formalización. Ahora bien, viene el tema de economía naranja. El beneficio de economía naranja se conoce como una exención que se tiene al impuesto de renta y este beneficio que se tiene para este tema de la economía naranja trae unas novedades frente a la ley de inversión social. ¿Y en qué corresponde? Lo decía nuestro director, en que se amplió el plazo para obtener el beneficio de la exención de renta hasta el 30 de junio de 2022 y se eliminó el requisito que se tenía del monto mínimo de inversión, el cual era de 4.400 VTs. Adicional a ello, pues se tienen otra serie de requisitos que se tienen que cumplir para ello. Sin embargo, en este momento pues se está reglamentando todo lo que corresponde, pero también debido a la flexibilidad que se está generando respecto de hacer parte de este régimen de economía naranja, viene que se redujo el beneficio de renta de 7 a 5 años por el mismo beneficio que se tiene. Y adicional a ello, se está ampliando con ello que el beneficio ya no sea para quienes en este momento lo han adquirido, sino se está buscando de una manera, con una apuesta desafiante del gobierno, en este caso, el poder llegar a una meta de 50.000 empresas de industrias creativas y culturales con este beneficio de la exención de renta. Estos son los beneficios que trae la ley de inversión social, que impulsan la formalización, no solamente tributaria, sino empresarial, como lo he contado a lo largo de mi intervención, y que le apuestan al país y que permiten generar para nosotros país. Pensemos en el hecho de que hay muchos empleos que han cesado hoy en día como consecuencia de la pandemia. Pensemos en las dificultades que se han generado para cantidades de familias que no han podido tener un ingreso en sus hogares y que esta es la oportunidad de que todos como colombianos empecemos a aportar un granito de arena para podernos reactivar y para podernos levantar de todas las dificultades que nos ha traído este COVID-19. Entonces los invito a que podamos ser voceros en el tema del régimen simple de tributación, ya que el rol de ustedes es fundamental en las decisiones que se tomen por parte de nuestros empresarios. Y estamos aquí como DIAN para poderlos acompañar en ese proceso de determinación del régimen simple de tributación, donde contamos con un micrositio completamente dispuesto para que ustedes puedan allí solventar todas las inquietudes que tengan sobre el particular. Agradezco este espacio y aquí termina mi intervención. Feliz día. De verdad que muchas gracias. Son noticias muy agradables para los informales. Yo creo que el proceso de formalización arranca en este momento y deseamos colaborar al máximo. Hay un líder en el Consejo Técnico de la Contaduría que lo voy a poner en contacto contigo, que es el consejero Leonardo Barón, que es un experto en los temas de tributación y además trabaja mucho por el emprendimiento y por la formalización y estamos muy de acuerdo con el tema de la simplificación. Hay dos preguntas más para la subdirectora del impulso a la formalización. Paola Andrea, si está con nosotros, las siguientes. Si llevo 3 años de informal y quiero formalizar mi negocio de acuerdo al régimen simple de tributación, ¿hay alguna limitante y qué plazos existen para ser parte del régimen simple de tributación? O si soy formalizado, pero no soy del régimen simple de tributación y quiero serlo, sería la primera. Y la segunda, que la dejo de una vez, en economía naranja, ¿hasta cuándo tengo plazo para obtener los beneficios? Serían esas dos por ahora. Bueno, respecto de la primera pregunta, sea lo primero señalar que el régimen simple es un mecanismo que impulsa la formalización y lo que buscamos precisamente es que aquellas personas que no han empezado esta ruta lo puedan hacer inscribiéndose dentro del régimen simple. Lo hablábamos en nuestra charla que hay 2 momentos en que se debe hacer y el primer momento va a ser si tú no tienes en este momento registro único tributario en cualquier momento del año. Pero si ya se cuenta con registro único tributario, con el RUT, vamos a tener que vamos a podernos trasladar de régimen o vamos a poder actualizar nuestro RUT
con la responsabilidad 47 del régimen simple de tributación entre el 1 de enero y el último día hábil del mes de febrero. Es allí, en esos dos escenarios, donde vamos a poder hacer parte del régimen simple de tributación. Ahora bien, si yo soy informal y de golpe hay algunas cosas adicionales que se tengan pendientes con las administraciones tributarias, pues será allí donde tenemos que entrar a abordar el cumplimiento de lo que tengamos. Por eso, dentro de los requisitos está el poderse poner al día para poder hacer parte del régimen simple de tributación, lo cual no es un óbice para que de plano no pueda ser parte del régimen simple de tributación, sino es un requisito subsanable que va a poder la persona ponerse al día e ingresar al régimen simple de tributación. Frente al tema que corresponde a economía naranja, se tiene que el plazo se amplió hasta el 30 de noviembre, hasta el 30 de junio de 2022. Ese plazo se amplió para poder hacer uso de los beneficios de economía naranja. Ese es uno de los beneficios que trae la ley de inversión social. Esas son las respuestas a las dos interrogantes que plantearon.